Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia, que tus fieles te aclamen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Feliz jueves. Hoy recordamos a un gran santo en la iglesia, un santo más o menos contemporáneo a casi todos nosotros, San Pío de Pietrelcina, un gran hombre que supo dar su vida por Dios, que supo entregarse a Él, que supo amarle. Hoy pidámosle también por intercesión a San Pío de Pietrelcina que nos ayude en nuestra vida a alcanzar esas gracias de Dios. Ponemos sobre el altar también todas aquellas intenciones que nos han hecho llegar con siempre esa certeza y esa confianza en Dios, en su amor y su misericordia, que nos alcanzará aquello que le pedimos con fe. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por gracia singular quisiste hacer partícipe de la cruz de tu Hijo al presbítero San Pío de Pietrelcina, y por su misterio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los padecimientos de Cristo, seamos llevados felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comienzo de la profecía de Ageo. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo: este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. Y es momento de vivir en casas lujosas, mientras que el templo es una ruina. Ahora pues, esto dice el Señor del universo: piensen bien en su situación. Sembraron mucho y recogieron poco. Comen y no se llenan. Beben y siguen con sed. Se visten y no entran en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo. Piensen bien en su situación. Suban al monte, traigan madera, construyan el pueblo. Me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo.
Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que era Juan, que había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este jueves nos ha coincidido la grata memoria de San Pío de Pietrelcina, un capuchino, un hombre que se dedicó a Dios, que sufrió mucho, tuvo los estigmas de la pasión, como dice San Pablo, que a veces nos toca completar con nuestro sufrimiento, los sufrimientos de la pasión, y no solamente porque tengamos los estigmas o no, sino porque con nuestra vida, aquellos momentos difíciles, aquellos momentos duros, sepamos voltear a la cruz y sepamos poner ahí también nuestro sufrimiento en la cruz. Pero este hombre, que fue un gran sacerdote, que fue un gran confesor, muchas personas iban a San Giovanni Rotondo. Él nació en Pietrelcina, por eso es San Pío de Pietrelcina, pero fue después y realizó su ministerio en San Giovanni Rotondo, mucho más al sur en Italia. Era un hombre dedicado a los demás, era un hombre que buscaba en su vida compartir y llevar a Dios. Esto es algo maravilloso y algo que aprendámoslo y que busquemos también en nuestra vida cotidiana, en lo que estemos haciendo, buscar ser reflejo de Dios nuestro Señor. Y en el Evangelio vemos a este personaje, Herodes, que de alguna forma, como todos nosotros en nuestra vida, buscamos la verdad. Y esas palabras de verdad y esas palabras que transforman, nosotros tenemos que hacer la vida nuestra, no solamente escuchar. Herodes escuchaba que se hablaba de Jesús, de los milagros que hacía, de lo que podía alcanzar a hacer ese hombre maravilloso, pero nada más era de oído, no lo bajaba a su interior. Buscaba conocerlo, buscaba verlo, pero ¿por qué quería verlo? ¿Por curiosidad? ¿Porque escuchaba que era capaz de hacer grandes cosas? No. Ojalá que al escuchar nosotros de Cristo, busquemos que sea Él nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro camino, la verdad y la vida. Eso sí es escuchar a Cristo. No busquemos a Cristo solamente para saciar curiosidades, o no busquemos a Cristo solamente cuando tenemos el agua hasta el cuello, que ya no sabemos qué hacer, ahí sí buscamos a Cristo. Busquemos en nuestra vida cotidiana siempre a nuestro Señor. Busquémoslo ahí, en ese hermano que tengamos cercano, en ese, a quien lo tenga, su esposo, su esposa, sus hijos, en el trabajo, los compañeros de trabajo. Sepamos a ellos también buscar a Dios y sepamos nosotros ser también reflejo de Dios, para que los que están a nuestro alrededor también se puedan encontrar con Él y también lo puedan tener a Él como parte de sus vidas. Seamos nosotros, por tanto, portadores de esa gracia de tener a Cristo.
¿Cómo lo hacemos? Dándole espacio en nuestra vida. Que no sea nada más para capricho, que no sea nada más para curiosidades del momento. Que sea para nosotros una realidad. Cristo, ese camino, esa verdad y esa vida. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar racimo y trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oren, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina, y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros generoso tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Pío de Pietrelcina, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te aclamamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Solo tú eres mi Dios, mi Señor, mi heredad. Solo tú eres mi Dios, mi confianza en ti está. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la memoria de San Pío de Pietrelcina, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que nos ha mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Yo canto